Quiero que imagines por un momento lo siguiente. Imagina que un rey llega a tu colonia, no en un avión privado, no en una limusina blindada, sino que viene un rey de los más destacados que pueden haber, pero llega montado en un burro. No trae guaruras, no trae protocolo, no. Y la gente comienza a aplaudirlo, y la gente comienza a agitar las palmas, y la gente grita: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero 5 días después ocurre algo. Esa misma gente que estaba gritando y alabando a favor de este rey, ahora sus gritos son diferentes. Crucifícalo. Crucifícalo. ¿Cómo es que puede pasar esto? Como una multitud que un domingo adora, el viernes siguiente lo está condenando. Y la respuesta no es en la psicología de masas, como a veces nos enseñan en la universidad. No. Esa respuesta que nosotros vemos, o esa forma de expresarse, esa manera de poder dar respuesta, tiene que ver con el corazón humano. Tu corazón y mi corazón. Y resulta que Dios lo escribió 1000 años antes de que esto sucediera. 1000 años. Ahora sí, vayamos al Salmo 2 y todos juntos, por favor, leamos la palabra de nuestro buen Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Amado Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra y leerla, Señor. Y sabemos que este no es un texto simplemente histórico o muy antiguo, sino que es una espada viva. En esta mañana, Señor, mañana de Ramos, te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda ablandar cada uno de nuestros corazones duros por naturaleza. Que ilumine nuestras mentes confundidas y que Cristo sea visto como Rey. No como decoración religiosa, sino como el Rey, el Señor real de vidas reales. Quebrada sí, pero que tenemos esperanza a través de tu Hijo Jesús.
Que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros. Que no regresemos, Señor, tal como entramos, sino que tu palabra llegue y penetre hasta los tuétanos de cada uno de los que estamos acá presentes. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Permítame en esta mañana decirles algo que quizá nadie te lo ha dicho de directo. El problema más grande del mundo o en México no es la violencia. El problema más grande de México no es la pobreza. Ni siquiera, fíjense bien, ni siquiera es la corrupción política. El problema más grande de México es que la humanidad entera lleva siglos haciendo exactamente lo mismo. ¿Saben qué cosa es? Están rechazando el reinado de Dios. Ese es el problema. Y lo hacemos muchas veces con elegancia. Otras veces tal vez lo hacemos con religión. A veces incluso lo podemos hacer viniendo a la iglesia. Mira, escuche lo que describe el salmista. Dice, los reyes de la tierra se levantan y los príncipes consultan unidos. ¿Contra quién? Contra Dios, contra su ungido. Pero un momento, no pienses que esto solamente se trata de reyes o emperadores romanos o faraones egipcios. No. Esto eres tú cuando dices, Señor, en esta área de mi vida yo decido. Tú decides en todas las demás, pero en esta área en específico yo voy a hacer. Yo decido. Esto soy yo cuando actúo como si mis planes fueran más importantes que la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es toda cultura que se construye bajo sistemas enteros para poder vivir como si Dios ni siquiera existiera exactamente. Y lo extraordinario de este salmo es que, ¿saben qué? Dios no entra en pánico. Imagínate a alguien que diga, con su berrinche, no, yo ya no voy a la iglesia. Y Dios diga, me voy a poner triste porque no va a ir. ¿Usted se imagina que Dios haga algo como eso? No tengo ganas de ir. Es que los frijoles son más importantes porque tienen que estar para la comida. Entonces pues me quedo y digo los frijoles, póngale cualquier cosa. Y piensa que Dios, ¿sabe qué hace Dios? Y lo dice acá en el Salmo, se ríe. Yo no lo digo, se ríe. Espérese, no se va a adelantar. No es una risa cruel, es una risa soberana. La risa del que sabe exactamente cómo termina la historia. Y en medio de esa historia, en el punto más oscuro de la rebelión humana, Dios dice algo que lo cambia todo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Fíjense, ese rey llegó montado en un burro hace 2000 años. Y hoy, en esta Semana Santa, necesitamos tener una comprensión clara, no solamente en la mente, sino también en nuestro corazón, de quién es ese rey, qué vino a hacer y por qué tu corazón muchas veces todavía lo está resistiendo. El Salmo 2 es lo que los teólogos lo llaman un salmo real. Y originalmente se cantaba en la coronación de los reyes que había en Israel. El rey recién ungido era declarado hijo de Dios. No de forma literal, desde luego, sino como un representante del reino de Dios aquí en la tierra. A eso se refería. Pero ¿qué creen? Hay un problema. Sí. Ningún rey de Israel
cumplió jamás lo que este salmo promete. Ninguno. Las naciones no fueron su herencia. Los confines de la tierra no fueron su posesión. ¿Por qué Dios preservó entonces este salmo? ¿Saben por qué? Porque no estaba apuntando a Salomón. Tampoco estaba apuntando a David. Apuntaba a alguien que todavía no había llegado. El Nuevo Testamento lo aplica directamente a Jesús de Nazaret en 4 ocasiones. En su bautismo, en su transfiguración, en Hechos 4 y en Hebreos 1. 4 veces. Y Pedro, Pablo y Juan coinciden en que este salmo estaba hablando de Cristo. El salmo tiene básicamente 4 estrofas definidamente simétricas. Versículo 1 al versículo 3 habla de la rebelión humana. Versículo 4 al 6 habla de la respuesta de Dios. Versículo 7 al 9 habla de la misión de este Mesías. Y versículos 10 y 12 habla de la invitación al evangelio. ¿Por qué digo simétricos? Porque miden 3 versículos cada uno de estas partes. 4 movimientos. Es como una sinfonía que va desde la oscuridad hasta la luz. De eso más o menos es cómo está estructurado este salmo. Una sola frase, si quisiéramos resumir esto en una sola frase, es que Dios responde a la rebelión humana estableciendo a su rey crucificado. Y ese rey está esperando tu rendición, no tu admiración. ¿Entendieron eso? Dios está esperando tu rendición, no tu admiración. Porque hoy en Semana Santa seguro que van a salir tantas publicaciones por ahí, pero de corazones no rendidos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Empieza este salmo. Y la primera palabra del salmo en hebreo es lamat. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ese lamat es como una pregunta de asombro, es como casi una incredulidad. Es como si el salmista dijera: ¿cómo es posible que sigan haciendo eso? Y la palabra amotinan lo que hace es describir como una turba bulliciosa, una turba agitada y está conspirando. ¿Qué cosa conspiran? Cosas vanas, dice. Significa literalmente cosas vanas, es cosas vacías completamente, sin sustancia. La rebelión humana contra Dios, dice el texto, siempre va a ser vacía. Cada vez que el ser humano se rebela en contra de Dios, siempre va a ser vacía. No tiene futuro, no tiene fundamento, pero eso no la hace menos real ni menos peligrosa. Hay una frase en el versículo 3 que necesitamos escuchar bien. Mire lo que dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Observe usted la lógica del corazón rebelde. El corazón rebelde ve el reinado de Dios como si fuera una prisión donde tienen que estar. Sus ligaduras, sus cuerdas. Eso, hermanos, no solamente es filosofía de un rey pagano en el siglo X antes de Cristo. No, este es el argumento aún de la cultura contemporánea. La moral cristiana me oprime. Si yo voy a la iglesia, entonces no voy porque si no, no voy a poder hacer esto, aquello y lo otro. Es que ahí todo prohíben. ¿Se dan cuenta? La gente que no sabe, que no conoce, dice eso. Es que los mandamientos de Dios limitan mi libertad, no dándose cuenta que sigue siendo más esclavo de lo que se imagina. Es que la fe es cosa de débiles. Yo no necesito esas cosas.
¿Se dan cuenta de la rebelión como una y otra vez? Un hombre, llamémosle Mario, empresario exitoso, 45 años, con una familia aparentemente muy unida, en cierta ocasión expresó con mucha franqueza: yo creo en Dios, pero yo no puedo permitir que Dios dirija mi negocio. Yo no puedo permitir que Dios dirija mi matrimonio. Y yo no puedo permitir que Dios dirija mis decisiones. Eso es para quienes no saben vivir. Lo que no percibía este hombre es que ya tenía otro amo. Sus miedos eran los que lo gobernaban. Su reputación lo condicionaba. Su necesidad de aprobación era la que guiaba cada una de sus decisiones. No había roto las cuerdas de Dios, simplemente las había sustituido por otras que la estaban sujetando invisiblemente. Y ya sé que algunos de ustedes tal vez están pensando: yo no me rebelo contra Dios, yo sí creo en Él. Así que permíteme preguntarte algo mucho más específico. ¿Hay algún área de tu vida donde tú decides y Dios no tiene parte? Una sola. Cada quien. Algunos será el dinero, otro será de repente la sexualidad, las relaciones, tu futuro, etcétera. Eso, hermano e invitados que están, ese es el versículo 3 en acción. No necesitas ser ateo para poder rebelarte contra el reinado de Dios. ¿Sabes qué necesitas? Ser humano, nada más. Esta rebelión llegó a su punto culminante la noche del Jueves Santo. Los líderes religiosos más sofisticados de Israel, los guardianes de la ley, los expertos en salmos que estaban leyendo, se sentaron a conspirar. ¿Cómo lo arrestamos para que el pueblo no se alborote? ¿Se acuerdan eso? Eso estaban pensando, eso estaban meditando un día antes de crucificar a Jesús. Hechos 4:27 lo cita directamente. Dice: Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra su santo siervo Jesús. ¿Quiénes? Reyes, gentiles, judíos religiosos, todos ahí juntos. Y el versículo 2, fíjese, dice: los reyes de la tierra se levantaron y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, que la rebelión es universal. Y esa rebelión universal encuentra la cúspide o su máxima expresión en la cruz. El pecado no es principalmente romper las reglas de Dios. ¿Saben cuál es el mayor pecado? Es rechazar a un rey, al rey del universo. Y esta semana, cuando tú tengas la tentación de desobedecer a Dios, no te preguntes solo: ¿esto es correcto o incorrecto? Mejor pregúntate: ¿estoy reconociendo a Cristo como el Señor de mi vida en este momento? Pero si el salmo terminara aquí, hermanos, estaríamos en graves problemas. ¿Por qué? Bueno, porque un diagnóstico sin la medicina apropiada no sirve de nada. Afortunadamente el salmista cambia de ángulo en el versículo 4 y lo que vemos es sorprendente. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es decir, después del caos que vemos en el versículo 1 hasta el versículo 3, hay un cambio dramático de perspectiva. Es como que el salmista cambia el ángulo de la cámara. Primero estaba enfocando de una parte y ahora está cambiando desde otra parte el ángulo de la cámara. Hay un cambio dramático de perspectiva. Y ahora nos muestra a Dios, pero desde arriba,
¿Y qué creen? Dios no está nervioso. Dios no está diciendo, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Saben qué dice Dios? Se reirá. Yihak, se reirá. No es una risa sarcástica, no es una risa cruel, es la risa de alguien que conoce cuál va a ser el fin de la historia. Porque la historia está en las manos de Dios. Y sabe que la rebelión humana, por más ruidosa que sea, no puede ni siquiera alterar tantito la línea de la historia que Dios ya trazó. Luego el tono cambia en el versículo 5. Dice, luego hablará a ellos en su furor. Y en el versículo 6 dice algo que corta toda ambigüedad. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Saben qué? Este es el pero más importante de toda la historia. Sí. Quiero que entiendas algo sobre la soberanía de Dios, que a veces yo creo no se enseña bien. La soberanía de Dios no significa que Dios programa cada decisión humana como, te voy a programar a ti como robot para que tú hagas. No, ¿saben qué? Eso convertiría la rebelión de este versículo 1 en algo que Dios mismo orquestó, lo cual es absurdo y es contradictorio, va en contra del carácter santo y justo de Dios. La soberanía de Dios significa que ninguna rebelión humana puede frustrar el propósito final para el cual Dios ha dado las cosas. Como dijo Martín Lutero en una oportunidad, él dijo, Dios gobierna el mundo, pero no en el sentido de que Él sea el autor del mal, sino en el sentido de que ningún mal puede salirse de sus manos. Los que crucificaron a Jesús actuaron libremente. Por eso son responsables, por eso son culpables. Y sin embargo, allí en Hechos 4:28 dice que hicieron todo lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ese es un misterio bastante profundo, pero misterio que nos debe dar a nosotros, los hijos de Dios, una paz enorme. ¿Qué significa eso? Podemos decir gracias porque la historia no se ha salido de tus manos, Señor. Tú sigues gobernando desde tu monte santo. Y el versículo 6, cuando el Señor dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Quiero que recordemos esto. Pedro, hermanos, predicó esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Pablo también lo citó en el capítulo 13. Y el monte santo ya no es una colina, geográfica en Jerusalén. No, es el trono de Cristo, de ese Cristo resucitado que reina y que ahora está a la diestra de Dios Padre. El Viernes Santo, como ustedes recordarán, parecía una derrota total, pero era el movimiento más soberano de toda la historia. Era Dios instalando a su rey precisamente en el momento en que todas las naciones creían que lo habían eliminado. Las naciones celebraban que habían derrotado a Cristo. Y Dios desde su santo trono, riéndose si supieran el final. Y eso nos da paz, nos da gozo y tranquilidad. Tu vida tal vez ahora mismo parece fuera de control en esta semana o en este mes. Tu familia está como rota por un lado y por otro. Tu salud tal vez ahora mismo está incierta. La situación que se está viviendo acá en México con todo lo que hay, todo el caos que hay, todas las muertes que ya no hay ni cómo contarlas, demasiadas. Tal vez esto te está
martirizando, desesperando y haciendo perder la esperanza. Escuche el versículo 4. Como si Dios te lo dijera directamente. Dios mora en los cielos. No en la incertidumbre de las noticias, no en el pánico de las redes sociales. Nuestro Dios mora en los cielos y desde allá está gobernando. Es decir, con una perspectiva completa, con un propósito inquebrantable. Charles Spurgeon escribió lo siguiente: cuando los hombres se unen para destruir la obra de Dios, Dios está sentado en calma, porque su trono es más alto que toda conspiración humana. Esta semana, cuando tú sientas que de repente viene una situación y se derrumba, recuerda esto: hay un rey que está sentado en el trono, y ese rey, ¿sabes qué hizo? Puso su vida por ti. Pero Dios, y esto es importante que lo entienda, Dios no solamente reina de manera pasiva. Hay un decreto, hay una misión y hay una herencia. Y cuando veamos a quién le pertenece esa herencia, entenderemos por qué el evangelio nunca fue un proyecto individual. Versículo 7. Mire lo que dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego sigue: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí habla el rey ungido mismo, hermanos. Y Dios le dice algo extraordinario: pídeme. Eso es importantísimo. Pídeme. Y el Mesías recibe una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Las naciones. No un grupo étnico, no un pueblo específico, los confines de la tierra. Esta es quizá la frase más universal de todo el Antiguo Testamento en relación con la misión de Cristo. Hay una verdad aquí que necesito decirte con bastante cuidado, porque fácilmente se puede malinterpretar. La salvación en la Biblia, hermanos, nunca fue un proyecto puramente individual. Dios no dijo: el Mesías salvará a personas. No. Sí dijo: le daré las naciones como herencia. La salvación, si te das cuenta, es la incorporación a un pueblo. Es formar parte de una comunidad que pertenece al Rey. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, no solamente recibes un perdón personal, aunque eso es real y eso es maravilloso, sino que en ese momento eres injertado en ese cuerpo del Mesías. Es decir, pasas a ser parte de la herencia que el Padre le había prometido al Hijo. N.T. Wright, un teólogo muy conocido, escribió lo siguiente: la salvación no es escapar del mundo hacia el cielo, es ser incorporado al pueblo que el Mesías está reuniendo de todas las naciones para renovar la creación. Así que si tú hoy eres un cristiano, no eres un individuo que tiene una relación privada con Dios. No, eres parte de la herencia prometida al Hijo. Eres parte del plan que Dios trazó antes de la fundación del mundo. Tu fe no es un proyecto meramente personal, es una participación en una historia cósmica. No sé si te has dado cuenta tú de eso, porque muchas veces somos tan individualistas. Yo y yo. Pero somos parte de algo más, mucho más grande.
El versículo 7 dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Y cómo es que se cumplió eso? Bueno, en Mateo 3:17, en el bautismo de Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero también, hermanos, esto es profundo en la resurrección. Pablo en Hechos 13:33 cita justamente este versículo exacto y lo aplica a la resurrección. El día en el que el Padre engendró a Cristo de entre los muertos. Recuerden que Él se le llama el primogénito de la nueva creación, porque fue el primero que resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero hay algo más. La misión de Jesús no terminó en la cruz. No. La misión se cumplió en la resurrección. Y ahora ese Mesías resucitado activamente está reuniendo de un lado, de otro lado. ¿A qué? A su herencia. ¿Y quiénes son su herencia? Las naciones. Persona por persona, familia por familia, iglesia por iglesia, los está reuniendo. En el año de 1944, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur estaba recuperando las islas del Pacífico una por una. En algunas islas, dice él, que habían soldados japoneses que seguían peleando por años. Ya Japón se había rendido en el año 1945, como ustedes recordarán, ¿no? Cuando se estalló las bombas, ¿no?, de Hiroshima y Nagasaki, entonces, y ahí capituló todo y ahí se rindió Japón. Pero ellos seguían peleando. Uno de ellos, el teniente Hiroo Onoda, dice que siguió combatiendo en la selva filipina hasta 1974. Imagínense, 29 años después de haber terminado la guerra. ¿Por qué? Porque nadie le había notificado que el conflicto había concluido. ¿Y saben qué? Muchas personas también viven así espiritualmente. Siguen peleando contra un rey que ya ganó. Pareciera que nadie te da la noticia que el rey es victorioso, que ya ganó y que no hay forma de que tú puedas hacer algo. Si siguen resistiendo a ese reinado, a un reinado que ya está establecido. Nadie les ha dicho que la guerra terminó en la resurrección hace 2000 años. Hoy es ese aviso. El rey ya está en el trono. Las naciones enteras son su herencia. La pregunta no es si él reinará. La pregunta es la siguiente: es si tú estarás entre los que lo reconocen a Dios, a Cristo en este caso, perdón, como rey ahora, o lo vas a tener que reconocer después. ¿A qué me refiero? Hago un pequeño paréntesis para explicar. ¿Lo reconoces a Él como tu rey, como tu salvador hoy? ¿O vas a tener que reconocerlo cuando venga el juicio? Porque toda rodilla se va a doblar frente a Él. Y no habrá una sola persona que le pueda enfrentar, porque todos lo reconocerán a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es: ¿cuándo tú lo vas a reconocer? ¿Ahora o quieres enfrentar al día final? Así que ahora llegamos al corazón del Evangelio en este salmo. ¿Por qué? Bueno, porque no termina con un ultimátum, sino que termina con una invitación. Y esto es lo hermoso. Fíjense, versículos 10 y 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pero luego esta última frase, la final, lo cambia todo. Bienaventurados todos los que en Él confían. El salmo termina con una bienaventuranza, no con una sentencia, sino con una promesa. Bienaventurados, que en hebreo es arre, y es la misma palabra con la que se inicia el Salmo 1.
y que Jesús de hecho usó en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Es una palabra que significa dichosos. Es lo que significa bienaventurados, dichosos, plenos, en el lugar correcto de la existencia. Ahora, hay una tensión real en estos versículos que no se puede resolver fácilmente. Porque por un lado hay una advertencia seria. Dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Verdad? Eso dice en el versículo anterior. Y ahora viene una invitación genuina. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esto no es una contradicción. Esta es la estructura del evangelio mismo. Es decir, hay consecuencias reales. Si hoy Cristo te importa un cacahuate, si tú lo rechazas, sí, va a haber consecuencias reales. Es lo que está diciendo aquí. El texto no lo endulza ahí para que pase bien. No. Pero hay un énfasis final. La última frase de este salmo no es una amenaza, es una promesa. Dios podría muy bien haber terminado, recuerden que Él es soberano y pudo haber terminado en el versículo 9, con esa vara de hierro y esa vasija pues quebrada por ahí. Pero añade el Señor, en esa gracia, en esa misericordia, añade este versículo 12. Y aquí es donde se incorpora la bienaventuranza, donde añade esta invitación. Como dijo el puritano Thomas Watson, Dios tiene más placer en mostrar misericordia que en ejecutar juicio. Por eso el evangelio siempre termina con una puerta abierta, no con una cerrada. Honrad al Hijo, dice. En hebreo literalmente significa besad al Hijo. Es un gesto de sumisión, es un gesto de lealtad ahí en el mundo antiguo. Cada vez que el rey pasaba, un vasallo se acercaba y en señal de rendición voluntaria agarraba y lo besaba. Jesús en Lucas capítulo 15, sí, Él cuenta la parábola del hijo pródigo, que creo que es bastante conocida para nosotros. El hijo rebelde regresa a casa esperando ser tratado como un esclavo. Pero el padre, incluso ustedes recordarán que había hasta ensayado su speech para decirle a su padre. Pero el padre lo que hace, va corriendo, ni siquiera abre la boca el hijo pródigo. No alcanza, no tiene tiempo. El padre lo agarra, lo abraza, lo besa, lo restaura y todavía lo celebra porque hace una gran fiesta. Es decir, besar al hijo no es el gesto humillante que parece, es el gesto que desencadena la fiesta. El padre está corriendo hacia todo aquel que vuelve al rey. Tal vez tú has estado en la iglesia por mucho tiempo, pero tu corazón no le pertenece al rey. Hoy es un buen momento. Párale de estar entretenido en tus cosas y hoy vuelve a Cristo. Esta Semana Santa la invitación del versículo 12 es: mira a Cristo, corre a la cruz. El que fue golpeado, el que fue escupido, el que fue crucificado, ese es el Rey ante el cual tú necesitas rendirte de verdad. Y quiero que sepas, tu rendición no destruye tu dignidad, sino que al contrario, la restaura. Y quiero ir con una pregunta. Una pregunta directa que quiero que te lleves ahora mismo. ¿Estás admirando a Jesús? Porque hay muchos admiradores, porque creen que Jesús es como el artista más famoso que viene en la Arena Monterrey.
¿Estás admirando a Jesús o estás confiando en Jesús? Porque hay demasiada gente que admira a Jesús. Lo considera un gran maestro, lo considera un ejemplo moral. Incluso los izquierdistas lo consideran revolucionario social. Pero el versículo 12 no dice admiren al Hijo, no dice eso. Dice honrad al Hijo, confiad en Él. Confiar significa rendirse. Confiar significa suelta el control. Confiar significa decir, todas las cosas que estaba haciendo no me han funcionado, pero ahora entiendo que el tuyo sí. ¿Ya has cruzado esa línea y has puesto tu confianza en Jesús? ¿O todavía sigues admirando a Cristo desde una distancia segura? Es que si yo pongo mi confianza, entonces no vas a poder hacer esto y esto. Permítame detenerme por un momento y hablarle directamente a alguien que tal vez está aquí por primera vez, o tal vez está viniendo pero no ha puesto su confianza en Jesús. Quizá viniste porque alguien te invitó, o tal vez la curiosidad porque es Semana Santa, yo qué sé. Pero te has dado cuenta que hay algo que en tu vida no está funcionando bien. Y pensaste de repente que acá viniste porque podías encontrar algo diferente. ¿Sabes? Sea lo que sea que te trajo, me da mucho gusto que tú estés acá en medio nuestro. Y quiero decirte algo con toda honestidad, sin presión, sin fórmulas mágicas. El mensaje de este salmo no es tienes que portarte mejor. El mensaje de este salmo no es tienes que venir más seguido a la iglesia. El mensaje de este salmo no es tienes que cambiar tu vida y después Dios te va a aceptar. No. El mensaje de este salmo es hay un rey que ya pagó el precio de tu rebelión. Tú y yo nacimos con ese corazón del versículo 3 que hemos leído. Así, queriendo vivir sin rendir cuentas a nadie. Y ese corazón, si eres honesta, si eres honesto, te ha costado caro. Relaciones rotas, la culpa que no se va por más que lo intentas. Y has comenzado a buscar el sentido de tu vida por un lado, por otro lado, y no hay. Jesús vino esta semana, hace 2000 años, a resolver exactamente ese problema. Jesús no vino a darnos una religión más, porque ya habían muchas religiones. No. Vino a ofrecerte una relación con el Padre a través de su sangre. El versículo 12 termina así: bienaventurados todos los que en Él confían. Todos. No solamente los que crecieron en la iglesia. No. No solamente los que son chicos buenos y ordenados. No. Todos los que confían en Él. Si hoy que llegaste, tu corazón está siendo inquietado, si ahí hay algo que está como, oye, yo quiero eso, porque pues sí, no importa la edad que tengas, si no tienes a Cristo, siempre vas a estar tratando de llenar ese vacío. Y lo llenas de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Sabes qué? No ignores esa voz. Es el Espíritu Santo de Dios tocando a la puerta. No tienes que tomar una decisión pública y decir, sí, no. Pero sí te invito que antes que termine esta semana le hables a Dios con honestidad y puedas decirle genuinamente, no sé qué hacer, pero quiero. Yo necesito a ese rey. Y eso es el comienzo de todo.
Hermanos, hemos visto 4 verdades esta mañana. Que el corazón humano se rebela contra Dios, y ese eres tú y soy yo. ¿Y Dios qué hace? Dios no se agüita, no se entristece, sino que Dios responde con soberanía, no con pánico. Él sigue en el trono. El Mesías tiene una misión universal y un pueblo corporativo. Y si eres creyente, tú ya eres parte de la herencia que Dios le prometió. Y el Evangelio termina con invitación, no con condena. Y eso es tan maravilloso, porque dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Esta semana, que es Semana Santa, no lo dejes pasar como si fuera un calendario religioso o como es el calendario de las vacaciones. Esta semana haz una cosa concreta. Siéntate en silencio, en un lugar tranquilo, 15 minutos, con tu Biblia abierta en el Salmo 2, y hazte esta pregunta: ¿qué área de mi vida todavía no ha reconocido a Jesús como el gran Rey? No busques múltiples respuestas. Una respuesta es suficiente. No busques: Señor, hoy me quiero arrepentir de todo. No. Comencemos con una nada más. Concéntrate en eso. Una que sea real, una que sea honesta, una que sea específica. Y lleva esa área en que todavía no has rendido para que Él sea el que gobierne. Llévalo a los pies de la cruz del Viernes Santo. Este próximo viernes nos reuniremos de nuevo, como todos los años, y veremos el Salmo 22, el salmo que Jesús citó desde la cruz, no para que entendamos más doctrina, sino para que sintamos lo que costó que ese Rey se quedara en esa cruz por nosotros. Hoy vimos la rebelión, el viernes veremos el precio, y el domingo de resurrección veremos la victoria. No faltes. Esta no es una serie académica, es una serie que puede cambiar el rumbo de tu vida. Pongámonos de pie y oremos al Señor.